Pero cuando Timoteo regresa y le trae las buenas noticias que la fe de estos hermanos está intacta, está firme en el Señor, las palabras del apóstol Pablo fueron de consolación. Dice que fue consolado por medio de la fe. Y ver la fe en hombres consuela, anima, levanta, ayuda. Eso es lo que necesitamos. Cada día más hombres de fe, más mujeres de fe en el Señor Jesucristo. Entonces, venir a Cali y ver esto es una maravilla, ¿cierto? Es una maravilla para mí. Bueno, hermanos, vamos a abrir las Biblias en el Salmo capítulo 21. Yo anticipo que no les voy a enseñar nada nuevo. Todo lo que voy a decir ustedes lo conocen, pero desde que me llamaron de aquí que si podía venir, no sé, el Señor puso un pensamiento, pero así instantáneo. Y quiero más bien llevarlos a que queden motivados a hacer la obra del Señor, a hacer la obra. La calle está llena de hombres y mujeres necesitados. Necesitamos hacer la obra. Necesitamos hombres valientes, mujeres valientes, que sean capaces de compartir su fe. No quiero alabarme y quiero, digamos, romper un poquito el hielo con lo que les voy a contar brevemente. Tuve que ir a hacer una vuelta a la Diana. ¿A quién le gusta ir a la Diana? A mí no. Me tocó ir a dar una vuelta a la Diana y sentarme con una señora que me iba a atender durante 10 minutos. Y entonces ella me iba preguntando las cosas que van llenando. Y yo en mi corazón no tenía ni la más mínima idea, ni había programado, ni había planeado hablarle de Cristo. No lo pensé. De hecho, uno está ahí un poco nervioso. Entonces, ella empezó a preguntarme cosas, pero de repente alguien le habló y ella dijo, sí, yo voy a atender a esta persona que viene de Armenia, porque es que yo pienso que la muerte puede llegar en cualquier momento. Y fíjese lo que le pasó a fulano y a sultano, se iba bajando de un avión y de repente llegan y lo matan, no tuvo tiempo ni de firmar los papeles y la muerte. Habló de la muerte. ¿Qué creen ustedes que pasó? Tenía que hablar de Cristo. ¿Cómo me iba a quedar callado? Tenía que hablar de Cristo. La muerte no es el problema. La muerte es morir sin Cristo. Ese sí es el problema. Ahí empecé a hablar con ella. Al final me dijo, Señor, no sé, pero tengo un descanso. Siento un descanso en este momento. Aprendí que el Señor no quiere que yo tenga mi boca cerrada, ni la de ninguno de ustedes. No podemos pensar en que somos de Cristo y estar callados. No compagina una cosa con la otra. En el Salmo 100, en el Salmo 21, que es un salmo del rey David, nos dice, el rey, versículo 1, el rey se alegra en tu poder, oh Jehová, en tu salvación, cómo se goza, cómo les parece esa frase ahí, en tu salvación, cómo, ¿sé qué? Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios, porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien, corona de oro fino es puesto sobre su cabeza. Amado Dios, te damos gracias por esta palabra, gracias por esta iglesia, gracias por este grupo de personas, gracias porque podemos contemplar la fe, la obra tuya aquí en la ciudad de Cali, Señor. Bendice esta obra, Señor, y bendice esta palabra que vamos a compartir ahora. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús. Amén. No es este 3 versículos del Salmo 21 no es lo que yo quiero hablar en realidad, pero sí quiero centrarme en el versículo 3 como para abrir la brecha, como para abrir el estudio. Y el versículo 3 dice, porque nos has salido
Dice, perdón, porque le ha salido al encuentro con bendiciones de bien. Solo eso. Porque le ha salido. ¿Qué está diciendo el rey David? Que Dios salió a encontrarse con él, pero no iba con las manos vacías. Iba con bendiciones de bien. Y este es Dios. Cada que va a venir a nuestro encuentro viene con sus bendiciones. Bendiciones de bien parece una redundancia. Si la bendición se supone que es buena, debe ser buena. Pero es que las bendiciones de Dios son oportunas, son limpias, son puras. Es lo que el hombre necesita. Por esa razón, vale que se repita. Las bendiciones de Dios son de bien y David lo podía entender. Pero la palabra a la que quiero llegar es la palabra encuentro. En esta mañana quiero centrarme en esa palabra encuentro. Yo me imagino aquí parado cómo sería el encuentro del Señor con cada uno de ustedes. ¿Cómo sería ese encuentro? Cuando estaba preparando el estudio durante la semana, no puedo negar que pensé mucho en el hermano Jorge. ¿Y cómo sería ese encuentro entre Dios y el hermano Jorge? ¿O cómo sería ese encuentro entre Dios y el hermano Rubén? ¿O cómo sería el encuentro del Señor con una dama de aquí, con una mujer de aquí? ¿Cómo sería ese momento de maravilloso? Hace unos días Rubén estuvo por allá en Tuluá y estuvimos sentados en una terraza y lo incité a que nos contara algo de lo que había pasado y él fue muy parco, no me dejó como iniciado con ganas de yo saber qué pasó ese día. Yo quería saber y él sabe que le tengo el Señor algún día cuando no era creyente me dio una palabra para él y yo quería saber qué había pasado. Pero hermanos, ni siquiera el encuentro con Pablo, que el Señor lo tumba y lo revuelca y lo tira al piso, fue un encuentro con bendiciones de bien, porque lo que pasó ahí en adelante fue maravilloso para Pablo. Fue un encuentro con bendiciones de bien. Y aquí quiero decirles una cosa muy mía, muy particular mía, y es que yo creo que yo soy un poquito mayor que muchos aquí. Aún creo que estoy un poquito mayor que Gildardo es mayor. Pero yo creo que estoy un poquito mayor que él. Y resulta que en mis tiempos de niño, el que tenía un televisor era rico. Entonces, no habían televisores, escasamente un pequeño radio, pero ¿saben qué sí había o que sí se conseguían? Revistas, periódicos viejos, libros, cartillas, ¿se acuerdan? Coquito, Nachole, todas las cartillas esas. Siempre recuerdo algo de una cartilla porque esto hago un paréntesis, decía en una de los apartes de la cartilla, decía un pacto con el diablo. Y yo la leía y entonces, ¿qué me imaginaba en mi corta edad? Un pacto, ¿cómo así que un animal de eso se arrimó al diablo? Pero era un pato, tenía la C en el medio y entonces, ¿cómo le quito esa C para que me quede el pato? Ya con los años entendí de qué se trataba. Pero había muchas cosas para leer. Entonces se vuelve uno un gran lector en esa edad porque no habían los medios que hay hoy día. Y entonces la imaginación es muy importante en ese momento porque la imaginación, usted tiene que imaginarse lo que está leyendo, se imagina el cuadro. Pero un día cualquiera me llevaron a una biblioteca y eso para mí fue uno de los momentos más grandiosos de mi vida, ir a una biblioteca. Habían tantos libros, porque lo que uno podía leer, yo no sé si alguno recuerda las fotonovelas. Las fotonovelas eran una cosa horrible, eran unas relaciones de amor parecidas a las de hoy, llenas de frustraciones y llenas de problemas. Entonces, veo un montón de libros donde yo ya puedo decidir qué leer, pero me incliné y me quedó un gusto especial por los libros que me narraran historias reales.
No me importaba de qué índole fueran, si fueran buenas o malas, si eran de una persona que había hecho el mal o había hecho el bien. Lo que me importaba o lo que me gusta y me sigue gustando hasta hoy es libros donde yo pudiera mirar cosas de la vida real. Me gustan mucho las películas basadas en historias de la vida real. Entonces, pero, ¿qué pasó un día, un 24 de septiembre del año 2001? Llegó ese maravilloso momento, ese encuentro con el Señor Jesucristo. Y en ese encuentro pasaron muchas cosas. Y ahora encuentro en su palabra, después de que tengo el encuentro con el Señor, encuentro en su palabra un montón de historias reales, de hombres reales con un Dios real. Ahora en la Biblia encontramos que ese Dios real del que todos hablaron esta mañana, de ese precioso sacrificio, ese Dios real se encarnó, se volvió humano y vino a esta tierra para salvar la humanidad, para tener encuentro con hombres reales, con seres humanos de carne y hueso. La Biblia es el libro más bello que podemos tener. La Biblia nos habla de realidades. No hay fantasías ahí. Nos habla de realidades, de hombres de verdad, pero de un Dios de verdad, Dios verdadero. Y el hombre está llamado a tener un encuentro con el Señor. Yo tengo que darle muchas gracias al Señor por los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque en estas nos narran estos libros la historia del Señor Jesucristo. Un hombre real, un Dios verdadero. Y nos narra al Dios, al Señor Jesucristo humano sin dejar de ser Dios. Los evangelios escritos por estos hombres son tan reales que cuando uno los está leyendo a uno le parece que está al lado del Señor Jesucristo, viéndolo actuar, oyéndolo hablar, oyéndolo hacer, mirándolo hacer prodigios, mirándolo hacer grandes señales, mirándolo hacer milagros, viéndolo multiplicar el pan y los peces. A uno le parece que uno está ahí, disfrutando sus grandes prodigios, viéndolo trabajar, disfrutando sus grandes enseñanzas. Por eso me encantan los evangelios. Pero la verdad disfruto mucho, mucho, mucho ver los encuentros del Señor Jesucristo, porque son encuentros enmarcados en la salvación. Encuentros de salvación. Si hay alguno hoy que no tenga a Cristo, hoy es el día. Hoy es el día de encontrarte con ese Salvador. Encuentros de salvación. Esos encuentros nos muestran a gente desesperada, a gente defraudada, a gente sin esperanza, a gente aburrida, a gente destruida. Pero luego aparece, chocan con el grande amor del Señor, se chocan con la misericordia del Señor, se chocan con la ternura con que el Señor trata al necesitado. Eso es un maravilloso momento. Eso nos narra la Biblia de hombres. Ahora, debo aclarar que todos los encuentros del Señor Jesucristo con algunos hombres, con algunas mujeres, fueron planeados, pensados, propiciados por el mismo Señor Jesucristo. No hubo casualidad o no fue que yo fui a buscarlo. Él vino a buscarnos. Vino a buscarme a mí. Vino a buscarte. Quizás hubo alguna persona que quería conocer al Señor, caso Saqueo, por ejemplo. Pero el Señor iba camino a Jerusalén y le da por pasar por Jericó. Entra a Jericó, iba por Saqueo. Iba a encontrarse con Saqueo. Era plan del Señor.
Hermano, entonces deseo que miremos, el tiempo es el que me asusta, pero deseo que miremos algunos encuentros del Señor Jesucristo con algunas personas. Ahora, aclarando que son un montón de encuentros en los 4 evangelios, pero escogí algunos que nos pueden brindar alguna enseñanza. Tengo que reconocer que estos encuentros son los que más me impactan a mí. Son los que repito, los vuelvo y los miro, son uno de los que más me gozo. Vamos a mirarlos en el orden en que está en los 4 evangelios. Primeramente vamos a ir a Marcos capítulo 2 y voy a darle el reconocimiento al hermano Gildardo. ¿Por qué razón? Esta historia o esta enseñanza de Marcos 2, la primera vez que la escuché del hermano Gildardo allá en Tuluá. ¿Y qué pasa en Marcos 2? Jesús está en su casa está llena de gente, vienen 4 hombres trayendo un paralítico, hay tanta gente que no hay por dónde entrar, pero estos hombres venían decididos. Y estos hombres descubren el techo, abren una abertura en el techo y imaginen el cuadro, usted podemos imaginar, ojalá alguien se atreviera a hacer una película sobre esto. ¿Podemos imaginar eso? Y bajan a este hombre y lo ponen frente al Señor Jesucristo. Yo quiero que el corazón se les ponga a 1000, pensando en ese momento tan maravilloso. Un paralítico bajado, quizás por unas cuerdas, no sé cómo hicieron estos hombres, y lo paran frente al Señor Jesucristo. Pero ¿qué ve el Señor Jesucristo? Ve la fe de los 4. Y viendo la fe de ellos, no dice del paralítico, no dice de uno, dice, y viendo la fe de ellos. Eso hay mucha gente allá, yo creo que yo hubiera hecho eso. No, amor, devolvámonos, eso está lleno. Vea, si venimos acá a la ciudad de Cali, nos invitan y eso no hay por dónde entrar, yo le digo, hermano, cojamos el carro y devolvámonos. No, estos no fueron así. Hermano, ahora que nombro a los hermanos, hago un paréntesis pequeñito. Es que ando con el hermano Fernando Castrillón, con su esposita Zenaida y con el hermano Rodrigo y Mate. Cuando uno les dice a ellos, hermanos, tengo una invitación a Cali, ellos dicen, vamos hermano. Entonces, gracias al Señor por eso. Entonces, ¿qué pasa? Ese es un maravilloso momento, un maravilloso encuentro. Y lo que el Señor primero ve es la fe de ellos, hasta el punto que se la reconoce públicamente. Y viendo la fe de ellos, le dice en el versículo 5, al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Oiga, ¿qué le pasa al Señor Jesucristo? ¿Acaso vinieron a que le perdonaran los pecados? ¿No vinieron a que lo sanara? Pero su fe, el Señor utilizó su fe. Y movido por esta fe, salen de la boca del Señor Jesús semejantes palabras: hijo, tus pecados te son perdonados. Y en este encuentro maravilloso podemos ver varias o grandes enseñanzas. Siempre van a haber obstáculos cuando vayamos a tener un encuentro con el Señor Jesucristo, aún en los creyentes. Aún en los creyentes. Ahora una hermana venía para la iglesia y tuvo un insuceso para acá, para la iglesia de Cali. Se hubiera podido devolver, pero no se devolvió y nosotros nos hubiéramos perdido de verla. La apreciamos mucho. Otra enseñanza es que nuestra fe en el Señor debe ser tan grande que nos lleve a superar los obstáculos. Los obstáculos, cuando tenemos la fe y vamos a ir a un encuentro con el Señor Jesucristo, los obstáculos deben parecer piedritas, ladrillitos que podemos pegar el salto y llegar a su presencia. Llegar a su presencia. Pero, hermanos, estar paralítico debe ser terrible, ¿cierto? Debe ser terrible, pero el Señor Jesús, al perdonar primero los pecados del paralítico, le enseña que es más terrible estar atado y perdido en el pecado. Es más terrible eso. ¿Cuál era de verdad el principal problema del paralítico? Pues sus pecados.
no era la parálisis. Hermano, debido a esto tengo que reconocer que lo que más grande que nos haya sucedido es que nuestros pecados hayan sido perdonados. Hermano, yo escuchaba esta mañana ahí y a los hermanos hablando del sacrificio. Hubiera querido pararme, pero por cuidar la voz no lo hice. Pero hermano, nosotros tenemos el privilegio de venir a la cena no con sacrificios nuestros, sino con el sacrificio del Señor Jesucristo. Yo vengo aquí, me paro y traigo ¿qué? Traigo en mi cuerpo, vengo untado del sacrificio de la sangre del Señor Jesucristo. Por eso me puedo sentar ahí. Por eso mis pecados fueron perdonados debido a ese sacrificio. Entonces lo más grande que nos ha podido suceder es que ya no tenemos culpa delante de Dios. Mira, aquí está, te lo presento, Dios, este hombre no tiene pecado. ¿Por qué? Porque me pidió perdón, porque yo le perdoné sus pecados. Nosotros los seres humanos podemos tener muchos problemas, pero el papá de los problemas es que nuestros pecados no hayan sido perdonados por el Señor Jesús. Si usted hoy tiene esos pecados encima, le quiero decir que está doblado, destruido, tiene una carga terrible. Y vaya a Jesús para que Jesús le perdone sus pecados, Él lo está esperando. Ahora, otra enseñanza maravillosa es que los escribas descubrieron algo poderoso del Señor Jesucristo. Ellos decían en el versículo 6 y 7, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? ¿Qué descubrieron los escribas? Que Jesucristo es Dios. Que Jesucristo es Dios. Solo Dios. Metan esto en la cabeza, no les estoy diciendo algo nuevo. Solo Dios puede perdonar pecados. Eso hace que Jesucristo sea Dios. Con esto confirmaban que Jesucristo es Dios, la segunda persona de la deidad. Jesús es la persona confirmada, elegida por el Padre para perdonar nuestros pecados y llevarnos a Él. Pero adicionalmente darnos vida eterna. ¡Qué alegría! Un segundo encuentro está en Marcos 10. ¿Quién recuerda que hay en Marcos 10? Bartimeo. Eso es un encuentro poderoso. También tengo otra anécdota con Gildardo, que algún día íbamos por allá y el carro se nos varó. Y Gildardo decía, Señor, Jesús, hijo de David, gritaba, recuerdo, ten misericordia de mí. Siempre voy a recordar eso porque eso es lo que el ciego decía, ¿cierto? En Marcos 10, del 46 al 52, estamos hablando de un encuentro maravilloso entre el Señor Jesucristo y Bartimeo. Ahora, el Señor Jesús va saliendo. Recuerden que en la historia de Saqueo, el Señor va entrando, entra a Jericó para tener un encuentro con Saqueo, que lo vamos a ver ahora, pero saliendo de Jericó, tiene un encuentro con Bartimeo. Y el Señor va saliendo de Jericó con sus discípulos y junto al camino está Bartimeo, el ciego, mendigando. Se da cuenta que el Señor Jesús es el que va pasando y empieza a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero la gente le decía, cállese, no moleste. Pero él gritaba más duro, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detiene, lo llama, Bartimeo se levanta y arroja su capa y corre al encuentro con el Señor Jesucristo. Y el Señor, siendo Dios, siendo el que era, le salen unas palabras, yo no sé si describirlas cargadas de amor, pero yo pienso que más de ternura. ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Y Bartimeo pide que pueda recobrar la vista, versículo 51. Dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Entonces el Señor le dice otra vez, ¿en dónde estaba poniendo su fe Bartimeo? En Jesús. Y Jesús coge esa fe Bartimeo y le dice, tu fe te ha salvado. Y Bartimeo pudo recobrar la vista.
versículo 52. Y Bartimeo recobra la vista. Una enseñanza que podemos ver rápidamente es que no, escúchenme bien, no podemos dejar pasar al Señor de Jesús de largo cuando pase por nuestro camino. No, no, que no pase de largo. Párense serios, llámenlo. Hay que decirle, Señor, pare, aquí estoy, te necesito, Señor. ¿Quién no necesita a Jesús? Todo mundo necesita a Jesús. Nosotros aquí hoy necesitamos a Jesús. Otra enseñanza es que cada con el creyente debe ser cargado de fe en Él. Cuando vamos a encontrarnos con Jesús debemos ir con esa fe. A veces vamos a ir sin fe, pero el Señor nos va a ayudar, nos va a levantar. Otra enseñanza, cuando estemos, ojo con esta que voy a decir, cuando estemos nublados, como que no podemos ver bien por culpa del pecado, por culpa de los afanes, por los enredos de este mundo, porque tenemos un montón de cosas que nos nublan la vista, que no nos permiten ver bien. Vamos al que nos permitirá recobrar la vista, vamos corriendo al Señor Jesucristo. ¿Quién no tiene problemas? ¿Quién no tiene afanes? Necesitamos a Jesús. Un tercer encuentro está en Lucas capítulo 2 y este casi que lo dejo por fuera, pero no fui capaz. En Lucas capítulo 2 al Señor Jesucristo tiene 8 días de nacido. Exactamente, ese es un bello encuentro. Tiene 8 días de nacido, le ponen por nombre Jesús. Luego, en los días de la purificación es necesario presentarlo en el templo y se hace el ritual. Versículo 25 dice, y aquí hay en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte antes de que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Y entonces este es un encuentro impresionante, un bebé, pero ese bebé no era cualquier bebé, era el Señor Jesús. Imagínese, desde ese instante ya estaba orando. Es increíble. Y el versículo 30 es el más bello de todo este pasaje. Dice, porque han visto mis ojos tu salvación. Hermanos, el Señor Jesucristo es la salvación en pleno. Ver a Jesús es ver la salvación. Ver a Jesús es ver todo el favor de Dios por la humanidad. No hay otro que pueda salvar como el Señor Jesucristo. Tenerlo en los brazos y ver la salvación es un encuentro maravilloso. Versículo 31 y 32 tiene una enseñanza maravillosa, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. El pueblo de Israel todos sabemos que fue el pueblo escogido por Dios, pero estos dos versículos nos muestran que en su plan, en el plan de salvación de Dios, de pronto un hermano decía esta mañana un plan y yo quedé como un poquito, porque no es un plan, es el plan maravilloso de Dios, es el gran plan de Dios, la salvación del hombre. En ese plan de Dios no había dejado por fuera a nosotros los que no somos judíos, es decir, a los gentiles. Esto me llena de verdad, hermanos. Por medio de Simeón, el Espíritu Santo, y teniendo al niño en sus brazos, puede entender una promesa, que el Señor Jesucristo venía a salvar a su pueblo, pero también a todos los hombres, a todos los seres humanos del mundo entero. Dios nos tenía en su mente para salvarnos. Dice, esto no sé si lo contemplé, Efesios 2:14, pero si está ahí, dice, porque Él, hablando del Señor Jesucristo, en nuestra paz, que ambos pueblos hizo uno derribando
la, la pared intermedia de separación. Dicen en Efesios 3:6 que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Hermanos, este Dios vino a salvarnos. Este Señor Jesucristo vino a salvarnos. Vino a entregarse por nosotros los gentiles. La salvación es también para nosotros, los que no somos judíos. Un cuarto encuentro está en Lucas capítulo 5, y yo sé que cada uno va a ir identificando el personaje, y aquí nos habla de Leví, el mismo Mateo. Dice el versículo 27, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Este es un maravilloso encuentro. Este es un gran encuentro del Señor Jesucristo con este hombre. ¿Saben por qué? Porque Leví o Mateo era un publicano, cobrador de impuestos, era un cobrador de impuestos para el Imperio Romano, pero era un hombre odiado por los de su pueblo. ¿Sabemos por qué? Sin embargo, el Señor Jesucristo se encuentra con Leví en su trabajo y le dice, sígueme. Y Leví, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Yo solo puedo pensar en un bellísimo encuentro, en un maravilloso encuentro. Leví era odiado, despreciado, sin embargo, el Señor se fija en él y lo vuelve uno de sus discípulos. Esto nos enseña que el Señor Jesucristo no hace acepción de personas. El Señor Jesucristo no hace acepción de personas. El Señor Jesucristo no lo despreció. Tenía razones para hacerlo. Pero es que Él no vino a despreciar a nadie. Él no vino a rechazar a ninguno. Ninguno puede decir es que mi pecado es tan grande que Él no me va a recibir. Él no me va a aceptar. Si alguien está pensando de esa manera, eso es una mentira del diablo. Un hombre despreciado, y vuelvo y utilizo una palabra, la ternura del Señor. Por fin alguien le hablaba con amor. Por fin alguien no lo rechazaba. Y nada menos que el Maestro, nada menos que el Señor Jesucristo. Entonces, esto me enseña que el Señor Jesucristo no rechazó a Leví aún siendo publicano. Y quiero decir algo que leí brevemente en estos días por ahí. Un pastor de apellido Graham, que no sé si es Franklin, el hijo de Billy Graham, no sé si es él, pero lo leí muy rápidamente. Y decía este hombre que un hombre satánico que fundó la iglesia satánica en Sudáfrica, alguien se atrevió a compartirle el evangelio y este hombre aceptó a Cristo como su Señor y Salvador. Cuenta el pastor que el más grande satánico de Estados Unidos, alguien fue y le compartió el evangelio y este hombre entregó su vida a Cristo. Este mismo pastor cuenta que una de las brujas más reconocidas en el mundo entero, alguien tomó el tiempo, fue y le predicó el evangelio y esta mujer se convirtió a Cristo. ¿Qué pensamos nosotros cuando, les cuento una historia, ahí, cerca donde están mis suegros que voy a visitarlos, hay un hombre que todo el mundo dice que es brujo y yo no me quiero ni encontrar con él. No, 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 no. Después de haber leído esto, yo ya no puedo ser el mismo. Tengo que hablarle de Cristo, porque es que Cristo no hace acepción de personas. Él no hace acepción de personas. Todas las personas somos aptos para recibir la salvación. ¿Sabe por qué? Porque todos somos pecadores. Todos estamos capacitados para ir a Cristo porque todos somos pecadores. ¿Y qué busca el Señor o a qué vino? A salvar a los pecadores. Alguna hermana ahora dijo el versículo, y es uno de mis versículos insignias. Con ese versículo
he tumbado argumentos de toda clase. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Casi que no digo un versículo de memoria. Mano, he oído por ahí que esta pareja que está acá al frente va a un centro de rehabilitación. Vaya, dígales eso. Cristo vino a salvar. Cristo vino a salvar. Cristo no hace asesión de personas. Hay que dejarlo todo. Hermanos, escúchenme bien esto. Hay que dejarlo todo y poner al Señor Jesucristo en el primer lugar de nuestras vidas. Él debe tener la preeminencia, dicen Colosenses, para que en todo tenga la preeminencia. Los cristianos tenemos a Cristo en el primer lugar de nuestras vidas. Se los dejo para que lo pensemos. Otro encuentro está en Lucas 19, hablé de saqueo, ¿se acuerdan? Lucas 19. Y entonces la historia más o menos está del versículo 5 en adelante, pero del versículo 1 en adelante. ¿Y qué pasa? El Señor Jesucristo, aquí dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, ¿recuerdan que les dije? Entró a Jericó a encontrarse con Saqueo y salió de Jericó y se encontró con Bartimeo. Dice, dice el, bueno, vamos a leer un poquito, bueno, dice que pasando por la ciudad, bueno, se encontró con un varón llamado Saqueo, pero hay una multitud tremenda que iba con el Señor Jesucristo y Saqueo era de corta estatura, entonces no podía ver al Señor Jesucristo y toma la decisión más importante y es, quiero ver al Señor Jesucristo. Y se sube al árbol sicomoro y lo puede ver. Y del versículo 5 en adelante dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y quiero decirles algo hasta ahí, y es, una de las cosas que el hombre tiene que hacer es bajarse del lugar en donde está. A veces nuestro orgullo, nuestra propia opinión, lo que somos, el poder que tenemos, la empresa, y a veces encuentra uno unos pobres tirados en el suelo, pero se creen más que Dios, saben más que Dios. Y el Señor Jesucristo le dice, bájate, venga aquí, de frente, los dos, aquí. Qué encuentro tan maravilloso. Este es uno de mis encuentros favoritos. Pero le dice, Saqueo, baja, es necesario que yo pose hoy en tu casa. Y esto es una de las cosas, de las enseñanzas que más me gustan. Jesús quiere vivir en tu casa. Jesús quiere vivir en tu casa, hermano. Pero es más, quiere vivir en tu corazón. Ese es Jesús. Es necesario recibirlo. Hay una enseñanza grande con Saqueo y es el gozo de Saqueo. Le recibió gozoso. Es que no da para menos, es que estamos recibiendo al Salvador del mundo. Y la gran enseñanza que hay en este pasaje es el versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Está la gran enseñanza. Yo les dije que no les iba a enseñar nada nuevo y me perdonan, pero esto es una maravilla volver a pasar por aquí. El Señor Jesucristo vino a buscarme, vino a buscarte, porque estábamos perdidos en los pecados. Otro encuentro, hermano, y yo no sé si le pasa, va a nombrar a tres hermanos y a Gildardo y al hermano Rubén o al hermano Jorge y de pronto a los que predican acá, hermano John Santa Cruz. Usted prepara un estudio y usted ahí uno comienza a tener algunas dudas. De pronto le oía al hermano Jorge en este estudio de libertad financiera
Y el hermano decía, bueno, yo le pedí al Señor que me mostrara qué tema quería enseñar. Y a veces usted prepara el estudio, comienza a prepararlo, pero comienzan a llegarle dudas. ¿Será esto lo que Dios quiere que yo diga en la iglesia? ¿Será esto lo que Dios quiere que yo enseñe? Entonces uno necesita una confirmación del Señor. Ustedes me van a entender con este próximo personaje. Está en Juan, capítulo 1, versículo 29. Por lo menos 3 hermanos nombraron este versículo hoy en la cena. Por lo menos 3. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y yo, hermanos, tengo que decir que este sí es un súper encuentro. Este sí es un grande encuentro. Yo no le conocía, dice más abajito Juan el Bautista. Pero ¿cómo es que no lo conoce? ¿Cómo es que lo ve y le pueden salir esas palabras de la boca? Este es un encuentro entre el precursor y el Mesías. El que había de venir adelante y el que venía después. Todo el versículo 29 es maravilloso. Nos deja una gran enseñanza. Juan ve a Jesús. Oiga, pero no ve a un humano. Ve a un cordero. Ve al cordero perfecto que hablaron ustedes esta mañana. Ve al cordero escogido por Dios. Ve la provisión de Dios. Yo tengo que decir que Juan no le conocía, pero ve un cordero. Y no cualquier cordero. El cordero de Dios que el hermano Jorge nos habló de la perfección. De este cordero limpio, puro, santo, sin mancha. Juan ve la cruz. Juan ve el sacrificio. Juan ve la sangre derramada. Juan ve al Señor ahí. Porque ¿qué se necesitaba para el sacrificio? Un cordero. ¿Qué se necesitaba para que el Señor quedara contento? Un cordero, un sacrificio, sangre derramada. Y Juan ve eso en Jesús. Por esto este no es cualquier encuentro. Pero Juan no se queda diciendo, he visto al cordero. Él dice el propósito de este cordero. ¿Para qué? Dice, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan ve, además del cordero, ve el gran propósito. Quitar el pecado de cada pecador, quitar el pecado del mundo. Estamos en el mundo, pero en esta mañana yo quiero que usted piense, ese cordero vino a quitar mi pecado. Mi pecado. Esto es una maravilla. Que el Señor haya venido a quitar mi pecado. ¿Alguno de ustedes quiere recibir mis problemas de pronto o mis pecados? ¿Quiere recibir mis enredos? Pero Jesús viene a quitar mi pecado. El sacrificio del Señor nos dice que Dios le hizo juicio a la humanidad y la halló culpable de pecado, pero toda la ira, todo el juicio de Dios cayó sobre su Hijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo aquel que lo quiera contemplar hoy una vez más en la cruz y se arrepienta y le pida perdón por sus pecados, Él le va a perdonar sus pecados. Qué gran encuentro, qué gran encuentro. Voy bien con el tiempo. Un séptimo encuentro, y tengo que decirles que este es el que más me gusta. El que ojalá no me vaya a poner muy, ¿cómo se llama eso? No me vaya a quebrar, pero es el pasaje que más me quiebra de todos los que de todas las veces que paso por aquí. Y es el encuentro del Señor Jesucristo con la mujer samaritana. Desde el versículo 1 hasta el versículo 42. Y el Señor Jesucristo tiene un encuentro con una mujer samaritana junto al pozo de Jacob, dice en el versículo 6. Ella viene a una hora inusual a sacar agua. Regularmente las mujeres sacaban agua cuando el sol había bajado
y casi siempre lo hacían en grupo. Entonces era muy extraño ver a una mujer sola salir a sacar el agua, y lo que yo creo es que lo hacía porque era rechazada por sus compatriotas de Sicar. Ahora, esta mujer, y si ustedes miran la preparación del encuentro, el Señor Jesucristo, por el tiempo de pronto se me va a hacer larguito, pero el Señor Jesucristo va de Galilea a Jerusalén, o sea, va del norte al sur, ¿cierto? Es así. Pero en el medio está Samaria. Los judíos y los samaritanos no la van, entonces ¿qué hacen? O se van bordeando el mar Mediterráneo o se van por otra población, por otra, sí, otra población, otra región mejor que se llama Perea, pero no entran por Samaria. Pero el Señor Jesucristo sí entró, y por toda la mitad. Y luego manda a sus discípulos a comprar comida. ¿Cómo es posible que ninguno se quede con él? Solo él, no entiendo. Pero ya entendemos por qué, ¿cierto? Tenía que encontrarse con una persona muy, pero muy especial. Lo mismo, una mujer despreciada. Yo siempre he pensado que siempre digo, el Señor, estoy seguro, convencido que Él entró a encontrarse con esta mujer. ¿Y qué hace el Señor Jesucristo? A esta mujer, el Señor Jesús le muestra su vida de pecado. 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Ahora podemos ir entendiendo por qué era una mujer rechazada. Pero por el tiempo no podemos seguir hablando de ella, pero algunas cositas. Debo decir que el Señor le revela a esta mujer cuál es la verdadera forma de adorar a Dios. No se lo reveló a un hombre. A veces las mujeres dicen que el Señor es machista y aquí está de todo lo contrario. Y le dice que nosotros los adoradores debemos adorar en espíritu y en verdad. Lo sabemos, ¿cierto? Ahora quiero que leamos versículo 25 y 26 porque esto es lo más maravilloso. Esto es lo que me quiebra realmente. Dice el versículo 25, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. ¿Qué dice el Señor? Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Ella está esperando a una persona muy especial. ¿Cuándo va a venir? No sabe, pero lo está esperando. Y de repente está todo el frente de ella. Yo soy el Mesías, el que habla contigo. Imaginen ustedes esto. Esto es maravilloso. Tengo que seguir porque, como les digo, yo soy el que habla contigo. La mujer despreciada, pero amada por el Señor Jesús. Y esta mujer, versículos 28 y 29, leámoslo, no los hemos leído, ¿cierto? Nos leamos el 28 y 29, dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, opa, esta mujer se va a hacer el trabajo, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Esa mujer inmediatamente se pone en acción. La mujer despreciada pero amada por el Señor Jesucristo corre e invita a los de su pueblo para que conozcan al Señor Jesús. Versículo 39 dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces, hermanos, estos hombres creyeron por el testimonio de ella. Enseñanzas, hermano, enseñanzas. Hay muchas enseñanzas en este bello encuentro. Y la primera va dirigida a las mujeres. Mujeres, ustedes son muy importantes para el Señor Jesús. Muy importantes. Entró el Señor Jesús a buscar a una mujer. Entró a un territorio prohibido para los judíos con tal de encontrarse con esta mujer. Otra enseñanza.
por favor, hermano, esto se los pido como un favor muy especial. Por favor, hermanos, debemos constantemente dar testimonio a los demás del Señor Jesucristo. Hermano, no nos callemos. Otros deben ver en nosotros que ya tuvimos un encuentro con Él. Debemos correr a testificar del Señor Jesucristo. Pero no lo tomen como una simple enseñanza que el hermano de Tuluá vino hoy a enseñar. No, no es así. Esto es lo que debemos hacer. Esto es lo que debemos hacer. Un hermano que yo creo que Gildardo y Viviana lo conocieron, yo no lo conocí, pero algún día alguien me dijo, vayan a la calle y cojan a la gente y tráigala del pescuezo así agarrado y dígale, camine, conozca a Jesús. Don John Thompson. No le conozco nada más a ese hermano, porque ya se murió, pero eso sí me quedó en la cabeza. Versículo 42 dice, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Hermanos, la gente debe escuchar de nuestros labios y respaldado por nuestras vidas de entrega a Él, que el Señor Jesucristo es el Salvador del mundo. Eso es lo que la gente debe conocer y entender. Y dejé un último encuentro y espero que me alcance un poquito el tiempo. Y está en Lucas 17, ahí sí me tengo que devolver. ¿Por qué? Porque este es el encuentro más maravilloso para mí. Pareciera que todos digo lo mismo, ¿cierto? Que todos son... Pero este es mundial. Lucas 17, versículo 11 en adelante dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. El Señor Jesucristo, recuerden, Galilea está en frontera con Samaria, entonces va ahí en la orillita caminando, pero luego dice, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, y mostrados a los sacerdotes, aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Por qué este encuentro es tan especial para mí? Por los versículos 11, el Señor Jesucristo va caminando hacia Jerusalén, pero entra en una aldea. ¿No sabía que le iban a salir unos leprosos en el camino o sí sabía? Claro que sabía. Él iba al encuentro con ellos. Lo que me impresiona es que los leprosos también sabían que él iba a pasar por ahí. Recordemos que los leprosos no se podían arrimar a ninguna persona. No quiero explicar eso a profundidad pues buscar versículos, pero por su lepra les era prohibido por la ley acercarse a las personas. Entonces, estos leprosos osados, ¿no? Les salieron al encuentro. Y ese es el versículo que quisiera que enmarcaran en sus vidas. Quisiera que se lo predicaran a muchas personas. Porque ese es en realidad, cuando uno lee esta historia, casi que uno se va y dice, ¿cómo es que les hace semejante milagro y solo se devuelve a uno? Ahí se queda uno. Mirando el mal, ¿no? Mirando para criticar, ¿cierto? Dice, pero el versículo 2 es el versículo, y el 13, pronto, sí. Dice, y al entrar en una aldea, ¿qué pasó? ¿Cómo? Les salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos. Miren el cuadro, imaginemos el cuadro. El Señor Jesucristo va por un camino, entra en una aldea y por allá de pronto a una cuadra le salen 10 leprosos. El Señor va aquí, pero usted no puede pasar. Usted no pasa.
Usted no pasa hasta que no nos haga el milagro. Usted no pasa hasta que no tenga favor con nosotros. Y por eso les digo que lo enmarquen. El Señor Jesucristo va a pasar muchas veces por tu camino, por tu vida. Sálgale al encuentro. Hermano, yo voy a decir una cosa que de pronto les va a molestar, pero échele zancadilla. Túmbelo. No lo deje pasar. Es Jesús. Es Jesús el que está pasando. Y los leprosos le salieron al encuentro. Y gritaban. Versículo 13. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y vuelve y aflora la ternura, el amor, la misericordia del Señor. Vayan, muéstrese, vayan al ritual que tenían que hacer ellos. Pero uno, su lepra se desapareció, pero uno se devuelve. Y aquí hay una gran enseñanza, hermano. Yo creo que de las enseñanzas más grandes que uno puede encontrar aquí en esta historia de los 10 leprosos. El versículo 15 dice entonces, entonces uno de ellos viendo que había sido sanado, ¿qué pasó con él? ¿Cómo volvió? ¿Se imaginan eso? Versículo 18. No hubo quien volviese y ¿qué? Encontramos en los dos versículos algo en común y es la gloria de Dios. Y la gran enseñanza que nos deja es que cuando tenemos un encuentro con el Señor Jesús, quedamos listos, quedamos calificados, quedamos capacitados para darle la gloria a Dios. Cuando tenemos un encuentro con el Señor, y esto estoy hablando de los inconversos, pero pasa con los creyentes. Cada creyente está capacitado para darle la gloria a Dios. Y darle la gloria a Dios es salirme de mí mismo, anularme y decir: Señor, tú lo mereces todo. Tú eres el grande, tú eres el único. Yo no, Señor, yo no merezco nada. Dice que se devolvió, ándale la gloria a Dios. Podemos glorificar a Dios si hemos tenido un encuentro con el Señor Jesucristo y vale la salvedad, un encuentro real y verdadero con Él. Muchas personas quieren glorificar a Dios, pero de dientes para afuera. Nosotros tenemos la oportunidad de glorificar a Dios de verdad. De verdad. Tengo una pregunta. ¿Usted hoy puede glorificar a Dios? ¿Usted hoy ha glorificado a Dios? ¿Le ha rendido ese culto que Él merece por ser quien es? Cuando el creyente abre su Biblia y la lee y la escudriña, entonces es Jesús pasando por tu camino. Glorifica a Dios por eso, porque está pasando por ahí su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Ese es un precioso momento. Cuando abrimos la Biblia, el Señor está pasando por tu vida. Hermano, conclusiones rápidamente. Cada encuentro que tenemos con el Señor Jesucristo nos deja grandes enseñanzas, nos edifica, nos levanta, nos anima. Tengo otra conclusión, pero esta es en forma de pregunta. Ahora que eres creyente, muestras tu necesidad de Dios al ir al encuentro con el Señor Jesucristo. Es decir, ahora que eres creyente, ¿hay en ti esa necesidad de encontrarte con el Señor Jesucristo muchas veces? Otra pregunta. ¿Cuántos encuentros tienes con Dios a diario por medio de su Hijo? Una tercera conclusión, en forma de pregunta.
¿Predicas a Cristo? ¿Predicas a Cristo? ¿Anuncias a Cristo? ¿Testificas de Cristo? ¿Presentas a Cristo a personas que no lo conocen? ¿Cuántos encuentros con el Señor Jesucristo has propiciado? ¿A cuántas personas le has presentado al Señor Jesucristo? ¿O tienes al Señor Jesucristo como esa herencia o esa riqueza, pero guardada debajo de un colchón? Y yo me perdonan lo que voy a decir, les pido perdón de antemano, pero les tengo que decir, Iglesia de Cali, despierta. Despierten, hermanos, prepárate para llevar a muchos incrédulos a un encuentro con el Señor Jesucristo. Iglesia, por favor, iglesia, testifica de Cristo. Por favor, iglesia, glorifica a Cristo. Iglesia, dale el primer lugar a Cristo. Eso es lo que necesitamos. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo tan especial que nos has dado. Gracias porque hemos podido contemplar estos maravillosos momentos, encuentros con el Señor Jesucristo. Oh Señor, uno puede ver el amor, la ternura, la misericordia, el fiel cuidado tuyo. Señor, no en vano la Biblia nos dice que el Señor Jesucristo vino a salvar a los pecadores. Y Padre, estos encuentros fueron tan reales como los encuentros de cada uno de nosotros con Él. Permite, Señor, que en la iglesia en Cali hayan mucho más personas encontrándose con el Señor Jesucristo, teniendo este encuentro de salvación, este momento único. Gracias, Señor, por Él. Gracias porque Él es todo. Te alabamos, te glorificamos, Padre, encomiendo aquí a cada hermano, cada mujer, cada hombre, cada niño, cada joven. Y Padre, te agradezco por habernos traído ya hasta acá. En el nombre del Señor Jesucristo oramos y te damos gracias. Amén. Hermano,